Seguro piensas que conoces todo sobre el Mundial porque no te pierdes ni un partido cada 4 años. Pero, ¿sabías que un perro fue el héroe que salvó el torneo en 1966 o que un vicepresidente de la FIFA tuvo que esconder el trofeo en una caja de zapatos debajo de su cama para que los nazis no se lo robaran? El fútbol es mucho más que 11 personas corriendo tras un balón, es una historia llena de espionaje, mitos absurdos y récords que parecen imposibles de romper. En este vídeo vamos a sumergirnos en las curiosidades más extrañas, los datos que nadie te cuenta y esos momentos que cambiaron el deporte para siempre. Desde los inicios, cuando los jugadores viajaban en barco durante semanas, hasta la tecnología de naves espaciales que se usa hoy en día en los balones. Si te gusta el fútbol, quédate, porque te aseguro que después de esto vas a ver el próximo mundial con ojos totalmente diferentes. Hay historias aquí que te van a dejar con la boca abierta, especialmente la de por qué un equipo decidió no jugar por no poder ir descalzo. Vamos a viajar en el tiempo hasta 1930. Imagínate que hoy en día el Mundial es el evento más grande del planeta, pero en ese entonces, la primera Copa del Mundo en Uruguay fue un caos logístico. Solo participaron 13 selecciones. ¿Por qué tan poquitas? Bueno, Europa estaba en medio de una crisis económica terrible y cruzar el Océano Atlántico en barco no era ni barato ni rápido. Los equipos europeos como Francia, Bélgica, Rumanía y Yugoslavia tuvieron que viajar durante 2 semanas en un barco llamado Monteverde. Los jugadores se entrenaban en la cubierta del barco, tratando de no tirar la pelota al agua. Imagínate lo que sería eso hoy en día, ver a Mbappé o a Cristiano Ronaldo haciendo pesas al lado de una chimenea de vapor mientras cruzan el mar. En ese primer torneo ocurrió algo histórico, el primer gol de todos los tiempos. Lo marcó el francés Lucien Laurent contra México. Lo curioso es que, en ese momento, Laurent no pensó que estaba haciendo historia. Para él era solo un partido más y años después confesó que ni siquiera celebraron mucho porque no sabían que el torneo se volvería tan importante. El trofeo de esa época se llamaba Jules Rimet, en honor al creador del torneo, y tenía una regla muy loca: el primer país que ganara el Mundial 3 veces se quedaría con la copa original para siempre. Brasil lo logró en 1970, pero esa es otra historia que termina mal. Pero antes de que Brasil se quedara con la copa, el mundo entró en guerra. Entre 1938 y 1950 no hubo mundiales por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde aparece Ottorino Barassi, un dirigente italiano. Los nazis andaban buscando metales preciosos y tesoros por toda Europa y querían la copa Jules Rimet. Barassi la sacó secretamente de un banco en Roma y la metió en una caja de zapatos vieja debajo de su cama. Los soldados alemanes registraron su casa, pero nunca se les ocurrió mirar en una caja de zapatos mugrienta. Gracias a ese hombre, la historia del fútbol no perdió su símbolo más sagrado. Récords que parecen de otro planeta. Si hablamos de goles, tenemos que hablar de Miroslav Klose. El alemán tiene el récord de más goles en la historia de los mundiales con 16 tantos. Lo que más impresiona de Klose es que no era el jugador más talentoso técnicamente, pero siempre estaba en el lugar correcto. Superó al fenómeno Ronaldo en el propio Brasil, en aquel fatídico 7-1, lo cual fue un golpe doble para los brasileños. Pero si hablamos de eficiencia pura, nadie le gana a Just Fontaine. En el Mundial de Suecia 1958, este francés marcó 13 goles en un solo torneo. 13. Hoy en día, un delantero se siente feliz si marca 5 o 6 y sale goleador. Lo más increíble es que Fontaine ni siquiera usó sus propios botines. Se le rompieron antes del torneo y tuvo que pedirle unos prestados a un compañero suplente. Así que marcó 13 goles con zapatos que ni eran suyos. Es un récord que probablemente nunca, pero nunca, se va a romper. Y claro, no podemos olvidar a Pelé. O'Reilly es el único jugador que ha ganado 3 Copas del Mundo, 1958, 1962 y 1970. Cuando ganó la primera tenía solo 17 años. Hay una foto famosa de él llorando en el hombro del arquero Gilmar después de la final. Imagínate ser un niño de secundaria y ya ser el mejor del mundo. En el otro extremo tenemos a Essam El Hadary, el arquero de Egipto, que jugó en el Mundial de 2018 con 45 años de edad. Es el jugador más viejo en entrar a una cancha de un Mundial, demostrando que para el fútbol no hay fecha de vencimiento si te cuidas bien. ¿Y el gol más rápido? Muchos creen que toma tiempo armar una jugada, pero en 2002, Hakan Şükür de Turquía solo necesitó 11 segundos para marcarle a Corea del Sur. El partido acababa de empezar, la gente todavía se estaba sentando con sus palomitas y ¡pum!, gol. Por otro lado, Lionel Messi recientemente rompió el récord de más partidos jugados en mundiales, llegando a 26 apariciones. Esto nos dice mucho sobre su constancia y cómo ha logrado mantenerse en la cima durante casi 2 décadas.
Brasil es el país del fútbol, de eso no hay duda. Son los únicos que han participado en todas y cada una de las ediciones de la Copa del Mundo desde 1930. Pero su historia tiene una mancha muy oscura llamada el Maracanazo. En 1950, el Mundial se jugó en Brasil. Todo estaba listo para la fiesta. Brasil solo necesitaba empatar contra Uruguay en la final para ser campeón. Los periódicos ya habían impreso portadas diciendo «Brasil campeón». Pero ante casi 200,000 personas en el Estadio Maracaná, Uruguay ganó 2-1. Fue una tragedia nacional tan grande que Brasil decidió que su uniforme blanco, el que usaban siempre, tenía mala suerte. Por eso cambiaron al amarillo y azul que conocemos hoy. Literalmente, el trauma fue tan fuerte que cambiaron su identidad para siempre. Y hablando de cosas raras de 1950, existe el mito de la selección de India. Mucha gente dice que India no fue al Mundial porque la FIFA no los dejó jugar descalzos. La verdad es un poco más aburrida pero interesante. India sí solía jugar sin zapatos en esa época, pero la verdadera razón por la que no fueron fue el costo del viaje y que, en ese momento, para ellos las Olimpiadas eran mucho más importantes que el Mundial. No veían el valor de cruzar medio mundo para un torneo que apenas estaba empezando a ser famoso. Otra cosa curiosa es la famosa maldición del campeón. En los últimos años, hemos visto algo muy extraño: el equipo que gana el Mundial suele quedar eliminado en la fase de grupos en el siguiente torneo. Le pasó a Francia en 2002, a Italia en 2010, a España en 2014 y a Alemania en 2018. Es como si el éxito se les subiera a la cabeza o el peso de la corona fuera demasiado grande. Y si de mala suerte hablamos, tenemos que mencionar a los Países Bajos. Han llegado a 3 finales en 1974, 1978 y 2010 y las han perdido todas. Son conocidos como los campeones sin corona. Inventaron el fútbol total, una forma de jugar donde todos atacaban y todos defendían, pero nunca han podido levantar el trofeo. Es una de esas injusticias que el fútbol todavía no ha reparado. Además, ¿sabías que solo selecciones de Europa o Sudamérica han ganado el Mundial? Ningún equipo de África, Asia o Norteamérica ha logrado llegar ni siquiera a una final. El dominio de estos dos continentes es absoluto desde hace casi 100 años. No todo pasa dentro de los 90 minutos. En 1966, Inglaterra iba a ser la sede del Mundial. Meses antes del inicio, pusieron la Copa Jules Rimet en una exhibición pública en Londres. ¿Y qué pasó? Se la robaron. Fue un escándalo mundial. La policía de Scotland Yard no tenía ni idea de dónde estaba. Una semana después, un señor llamado David Corbett salió a pasear a su perro, un collie llamado Pickles. De repente, Pickles empezó a olfatear un arbusto y encontró un paquete envuelto en periódico. Era la copa. Pickles se convirtió en una celebridad nacional, le dieron comida gratis de por vida y hasta apareció en películas. Sin ese perro, el Mundial de Inglaterra hubiera sido un desastre total. Ese mismo año, en 1966, nació la primera mascota oficial, World Cup Willy. Era un león con la bandera británica. Antes de eso, los mundiales no tenían mascotas. Willy tuvo tanto éxito vendiendo camisetas y juguetes que desde entonces cada mundial tiene la suya. Algunos han sido geniales como Naranjito en España 82, y otros han sido raros, como los extraterrestres de Corea-Japón 2002 que nadie entendió muy bien. La pelota también ha cambiado muchísimo. Al principio eran de cuero pesado, con costuras que si te pegaban en la frente te dejaban una cicatriz. Cuando llovía, se llenaban de agua y pesaban como una piedra. En el Mundial de 1970 apareció la famosa Telstar, esa pelota de hexágonos blancos y negros que todos dibujamos cuando pensamos en un balón. Se hizo así para que se viera mejor en las televisiones que en ese entonces eran a blanco y negro. Hoy, balones como el Al-Rila de Qatar 2022 tienen sensores en su interior que mandan datos 500 veces por segundo para ayudar a los árbitros. Es tecnología de punta en algo que solía ser cuero y aire. Y hablando de Qatar, ese mundial fue único por ser el primero jugado en invierno. Normalmente el mundial es en junio o julio, pero en el desierto el calor es tan extremo que los jugadores se habrían derretido. Fue extraño ver un mundial en medio de la Navidad, pero nos regaló la que muchos consideran la mejor final de la historia entre Argentina y Francia. ¿También es el mundial con estadios más modernos? Pero ninguno superará jamás el récord de asistencia de 1950, donde se estima que hubo 199,854 personas en un solo estadio. Hoy en día, por seguridad, los estadios no permiten más de 80 o 90.000. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde salieron las tarjetas amarillas y rojas? Antes de 1970, no existían.
los árbitros tenían que hablar con los jugadores para expulsarlos, y si el jugador no hablaba el mismo idioma que el árbitro, se armaban unos líos tremendos. En 1966, hubo un partido entre Inglaterra y Argentina donde nadie entendía quién estaba expulsado y quién no. Un árbitro inglés llamado Ken Aston iba conduciendo su coche, se detuvo en un semáforo y tuvo una idea brillante. Amarillo significa precaución, rojo significa detente. Así nacieron las tarjetas. Se usaron por primera vez en el Mundial de México 70. Curiosamente, aunque las tarjetas se introdujeron en 1970, la primera tarjeta roja de la historia se mostró recién en 1974. El honor fue para el chileno Carlos Castelli. Desde entonces, hemos visto partidos que parecen batallas campales. El récord lo tiene la batalla de Nuremberg, en 2006, un partido entre Portugal y Países Bajos donde el árbitro sacó 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. Parecía que el árbitro estaba repartiendo volantes en la calle. Las reglas también han evolucionado para cuidar a los jugadores. ¿Sabías que antes no se permitían los cambios? Si un jugador se lesionaba o se rompía una pierna, su equipo simplemente jugaba con uno menos el resto del partido. No fue hasta 1970 que se permitieron 2 sustituciones. Hoy en día, después de la pandemia, ya vamos por 5 cambios por partido. Es un deporte que se ha vuelto mucho más rápido y físico. Pero el cambio más grande ha sido la tecnología. Todo empezó por un error. En el Mundial de 2010, Frank Lampard de Inglaterra pateó un balón contra Alemania que entró claramente en el arco, rebotó adentro y salió. El árbitro no lo vio y no cobró el gol. Ese error fue tan vergonzoso que la FIFA decidió implementar la tecnología de línea de gol, que le avisa al árbitro al reloj si la pelota entró. Después, en 2018, llegó el VAR, Video Assistant Referee. Ha traído mucha justicia pero también mucha polémica, porque ahora celebramos un gol y tenemos que esperar 2 minutos a que un señor en una oficina revise la repetición. El fútbol perdió un poco de esa emoción instantánea, pero ganó en honestidad. Hay tradiciones que parecen de toda la vida pero tienen un origen curioso. Intercambiar camisetas, por ejemplo. En 1966, después de un partido muy tenso entre Inglaterra y Argentina, el entrenador inglés le prohibió a sus jugadores cambiar camisetas con los argentinos porque estaba enojado. Eso causó tanto revuelo que desde entonces se volvió una tradición casi obligatoria como símbolo de respeto y paz después de la batalla en la cancha. Es un gesto que nos recuerda que, al final del día, es solo un juego. Ahora nos acercamos a un cambio histórico. El Mundial de 2026, que será en México, Estados Unidos y Canadá, será el primero con 48 equipos. Vamos a pasar de los 32 que tuvimos desde 1998 a un formato masivo. Esto significa más partidos, más países debutantes, por supuesto, muchas más historias y curiosidades que contar. Algunos dicen que el nivel va a bajar, otros dicen que será la mayor fiesta de la historia. Lo que es seguro es que el fútbol sigue creciendo y evolucionando. Hemos pasado de barcos a vapor y cajas de zapatos a estadios con aire acondicionado y balones inteligentes. Pero la esencia sigue siendo la misma, ese sentimiento que te recorre el cuerpo cuando tu país anota un gol en el último minuto. El Mundial es una mezcla de política, suerte, talento y cosas muy raras. Desde el perro Pickles hasta los récords de Klose, cada detalle cuenta para hacer de este el evento más importante de la humanidad, incluso por encima de las Olimpiadas en términos de audiencia. Espero que estos datos te sirvan para impresionar a tus amigos la próxima vez que se junten a ver un partido o para entender que detrás de cada mundial hay mucho más que solo resultados en una tabla. El fútbol es una historia viva, llena de mitos que resultaron ser ciertos y verdades que parecen leyendas urbanas. La Copa del Mundo es el escenario donde los sueños se hacen realidad o donde se rompen corazones, como le pasó a Brasil en el 50 o a los holandeses tantas veces. Pero así es este deporte, impredecible, emocionante, y sobre todo, lleno de curiosidades que nos hacen amarlo cada vez más. Mira este otro vídeo para seguir descubriendo los secretos mejor guardados del fútbol mundial.